Bueno, en esta presentación se va a llevar a cabo la explicación de las experiencias de laboratorio 14 y 15 de Comunicaciones 2. Esto está presentado a cargo de las estudiantes Carola Gutiérrez, Valentina Herrera, María Capila Pérez y mi persona Andrea Vega. Bueno, aquí presentamos una tabla de contenidos que es de lo que vamos a hablar a continuación, que primeramente son los objetivos, después el proceso y el análisis de resultados y como último las conclusiones. Empezamos con la experiencia 14, que es el codificador de PCM. Los objetivos de este experimento. Bueno, aquí se utilizó más que todo un codificador PCM en la monadatex para convertir un voltaje DC fijo, un voltaje DC variado y una señal que cambia continuamente. Bueno, en el objetivo general está convertir y analizar distintas señales y voltajes a PCM. Y como objetivos específicos está introducir la codificación PCM utilizando un voltaje DC estático. Como segundo está codificar el PCM del voltaje variable. Y por último era analizar la codificación PCM de voltajes que cambian continuamente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento y el análisis de resultados de la experiencia número 14. La parte A se denomina introducción a la codificación PCM utilizando un voltaje CC estático. Para realizar esta parte de la experiencia, primero se conectó la plataforma Nielvis al computador por medio del puerto USB y a la fuente de alimentación. A su vez se colocó encima de la plataforma el módulo experimental, el monadatex 2. Se inició el software Nielvis y después se ejecutó el generador de funciones, se ajustó la salida a 10 kHz y se realizó la configuración que vemos en este lado de la diapositiva. Se inició el panel frontal de software de Datex SFP. Después se localizó el módulo codificador PCM en el monadatex SFP y se configuró su interruptor de modo programable en la posición PCM. Luego se ejecutó el osciloscopio y se configuró de acuerdo al experimento número 1, con la diferencia que el control de base de tiempo fue de 200 microsegundos por división, el control de escala para ambos canales era de 2 voltios por división, el control de acoplamiento ACC y el nivel de disparo fue a 2 voltios. Se estableció el control dependiente con la figura de rampa descendiente y se marcó la posición que tiene una figurita de un menos. Esto permitió que el osciloscopio empezara su barrido a través de la pantalla. Se colocó un control de base de tiempo en 100 PC sobre división y se activó la entrada del canal 1 para observar la entrada CLK del módulo codificador PCM, así como su salida FS. Este sería el resultado para esta parte. Luego se realizó un último cambio en donde se conectó la entrada del canal 1 del osciloscopio a la salida del módulo del codificador PCM, dando como resultado la siguiente señal, es decir, la del ítem número 3. Bueno, ahora en la parte del análisis de resultados se respondieron en la parte A 3 preguntas, en el cual el primero nos dice cuál sería el número binario que emite el módulo codificador PCM. A nosotras nos salió que el número binario que emite el módulo codificador es el 0111011X, en donde X es un bit inestable que no varía. También vamos a responder el por qué cambia el código aunque la tensión de entrada sea constante. Esto es porque se llegó a presentar un ruido, es decir, que pequeñas variaciones de tensión que generan que también haya variaciones en los bits menos significativos. Esto es que cuando se introduce un ruido en una señal PCM puede afectar el valor de los bits que representan los valores discretos de la señal. El ruido pues puede causar que los bits cambien de estado y esos puedan cambiar el valor que se representa. Y pues en otras palabras o más sencillas, el ruido puede introducir errores en la transmisión o almacenamiento de la señal PCM. Por tercera pregunta, dice que por qué la salida del módulo codificador PCM está codificada para 0 BCC y no para 0000000. Para simplificarlo, 0 BCC es conocido como codificación de línea recta y la cantidad de ceros es conocida como la codificación de código binario natural. Entonces se elige la codificación para 0 BCC porque primero el nivel de voltaje se mantiene constante para cada nivel de cuantificación. Esto significa que la señal transmitida es menos susceptible a la degradación causada por el ruido en comparación con la codificación de código binario natural, en el cual el nivel de
cuantificación se representa por un código binario único. Por tercero, la tercera pregunta que dice, ¿qué ocurre con la salida del módulo DCB variable? Aquí se observó cómo cambia en función de la variación de BDC y se puede observar el PCM dado para el canal 2, que muestra la tensión digitalizada en 1 y 0 mediante pulsos altos y bajos. La parte B de la experiencia 14 se denomina codificación PCM de un voltaje DCC variable. Esta parte del experimento permitió ver qué pasa cuando se varía el voltaje CC. Primero se inició y ejecutó la fuente de alimentación variable y se establecieron las dos salidas de la fuente en 0 voltios y se realizó la siguiente modificación, es decir, estas dos imágenes que estoy señalando en la diapositiva. Después se aumentó el voltaje de salida negativo de las fuentes de alimentación variable en incrementos de menos 0,1 voltios. Se observó el número binario en la salida del módulo del codificador PCM y se respondieron los interrogantes. Este fue pues la señal que obtuvimos. Seguidamente se modificó la conexión en la hemona y se fue aumentando el voltaje de salida positivo en incrementos de 0,1 voltios. Se observó el comportamiento de los números binarios en la salida del módulo del codificador PSM, obteniendo esta imagen del ítem número 2. Bueno, en el análisis de resultados de la parte B se responde a qué ocurre con la salida del módulo DCB variable. Se observa cómo cambian en función de la variación de BDC y se puede observar el PCM dado por el canal 2, que muestra la tensión digitalizada en 1 y 0 mediante pulsos altos y bajos. También se responde que cuando se gira el BDC en sentido contrario a las agujas de reloj, ¿qué ocurre con la salida del módulo BDC variable? Aquí se puede observar que durante la experiencia los datos del PCM iban disminuyendo hasta llegar a 0 cuando se encontraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Y por último se responde qué puede ocurrir con el número binario que emite el módulo codificador PCM. Ahí se observa que el rango de la mona que se ha mencionado en la parte A de este laboratorio se muestran los códigos de salida de codificador PCM con los valores de entrada, el cual es el rango de la mona vendría siendo de 2,5 a menos 2,3. Por último, teniendo en cuenta la tabla que se manejaron con estos datos, se puede hallar la amplitud de máxima permitida, es decir, la pico a pico, para una señal AC en la entrada del módulo codificador PCM. Eso se utilizó sumando las dos voltajes de entrada del decodificador, el cual nos dio un 4,8 voltios pico a pico. Esta parte del experimento permitió ver qué sucede cuando el codificador PCM se usa para convertir señales que cambian continuamente como una onda sinusoidal. Para ello se modificó la conexión y se estableció la frecuencia de salida del generador de funciones en 50 kHz. Como podemos observar en las imágenes del ítem 1, tenemos la hemona con las conexiones realizadas y el resultado de la señal en el analizador. En el análisis de resultados de este apartado se busca responder cómo se denomina la diferencia entre una tensión muestreada y su nivel cuantificado max próximo. La diferencia entre una tensión muestrada y su nivel cuantizado más cercano se conoce como error de cuantificación. Esto es un tipo de error que se produce en el proceso de conversión analógica a digital, en el que una señal analógica continua se convierte en una señal digital discreta mediante el muestreo y la cuantificación. Durante este proceso, la señal analógica se divide en niveles discretos y se redondea al nivel de cuantización más cercano. A partir de esto se pudo calcular la diferencia entre los niveles de cuantización del módulo codificador PCM. Esto se logró restando los valores de la tabla 1 y se divide entre el número de los códigos, es decir, 256. Esto nos dio un resultado de 0,00078125 voltios. También en esta parte nos pregunta, para reducir el error de cuantificación, ¿es mejor tener menos niveles de cuantificación entre más o menos 2 voltios o más niveles de cuantización entre más o menos 2 voltios? La respuesta correcta sería la segunda opción,
ya que esto se debe a que más niveles de cuantificación hace que la distancia entre los niveles de cuantificación sea menor y la precisión de la representación numérica de la señal analógica continua sea mayor. Por último, se respondió por qué cambian continuamente los datos PCM. Estos cambian continuamente porque representan una señal analógica continua que ha sido muestreada y cuantificada a una tasa de muestreo determinada. En otras palabras, los datos PCM representan una serie de valores discretos que se aproximan a la forma de onda original de la señal analógica continua. Bueno, en la experiencia número 15, para esta experiencia se utilizó claramente la monadatex para convertir una onda sinusoidal y un flujo de datos PCM para convertirlo en una señal PAM usando el módulo decodificador PCM. Como objetivo general está convertir un flujo de datos PCM a una señal PAM. Y como objetivo específico está configurar el codificador del PCM, decodificar los datos PCM, analizar la codificación y decodificación de la que se habla y recuperar el mensaje, que es lo que quisimos convertir para que funcionara correctamente en un reloj y una señal de sincronización de cuadros. Vamos a explicar el procedimiento y a analizar los resultados de la experiencia número 15. Para la parte A, que se denomina configuración del codificador PCM, esta experiencia o esta parte de la experiencia permitió recolectar datos PCM para ser codificados. Para ello, una vez conectada la EMUNA y abierto el software, se procedió a abrir la fuente de alimentación variable y posicionar la salida positiva en 0 voltios. A su vez, se abrió el panel frontal de software de Datex SFP y se cambió a la posición PCM. Se realizó la configuración que estoy señalando en la diapositiva del ítem número 1. Luego se ejecutó el osciloscopio y se configuró de acuerdo al experimento 1, con la diferencia que el control de base de tiempo fue de 10 microsegundos por división, el control de escala para ambos canales fue a 2 voltios por división, el control de acoplamiento ACC y el nivel de disparo fue a 2 voltios. A su vez, que el control dependiente en la posición estuvo ubicado con un signo negativo. Se activó la entrada del canal 1 del osciloscopio para observar la salida PCM data del módulo codificador PCM, así como su salida FS. Se varió el voltaje de salida positivo de la fuente de alimentación variable de izquierda a derecha, pero sin sobrepasar los 2.5 voltios, observando esta señal que estoy señalando en el ítem número 2. Después se ejecutó el generador de funciones con una onda seno a una frecuencia de 500 Hz y una amplitud de 4 voltios pico pico y DC offset de 0 voltios. Se realizó una nueva conexión y se obtuvo una nueva señal, como observamos en el ítem número 3. La parte B se denomina decodificación de los datos PCE. Primero se desactivó la entrada del canal 1 del osciloscopio y se realizó la siguiente conexión, es decir, la que estoy señalando ahora con el cursor en el ítem número 1. Luego se ejecutó el osciloscopio y se configuró el control de base de tiempo a 500 PS por división, el control de escala para ambos canales a 1 voltio por división, el control de acoplamiento ACC y el nivel de disparo a 0 voltios, a su vez que el control dependiente en la posición positiva. Se activó la entrada del canal 1 del osciloscopio para observar la salida PCM data del módulo codificador PCM. Consecutivamente se activó el analizador de señales y se colocaron las características que aparecen en el ítem número 3. Esta imagen fue sacada del mismo PDF de Lemona. Se activaron después los cursores del analizador para examinar la frecuencia de las ondas sinusoidales significativas que componen el mensaje muestrado. Son estas tres imágenes que estoy señalando en el ítem número 2. Después se agregó el módulo de los auriculares. Con ellos puestos se giró el control de ganancia del módulo amplificador en el sentido de las agujas del reloj hasta que se pudo escuchar la salida del módulo decodificador PCM. Se hizo el mismo procedimiento, pero desconectando el cable del módulo amplificador de la salida del módulo decodificador PCM. Se obtuvieron sonidos similares, pero claramente diferentes. En su análisis del resultado de la parte B se indica y pregunta la salida escalonada de los decodificadores PCM sobre el tipo de señal
¿Qué son? La salida escalonada de los descodificadores PCM indica que la señal original era una señal de amplitud continua que ha sido muestreada y cuantificada en un número finito de niveles discretos. Es decir, que cuando una señal analógica continua se muestrea y se cuantifica en un proceso de PCM, se obtiene una señal digital discreta que se compone de una serie de valores numéricos discretos, que estos representan la amplitud de la señal en momentos discretos del tiempo. Estos valores numéricos son en esencia una serie de escalones que se aproximan a la forma de onda original. Segundamente, ¿qué hay que hacer con la salida de los módulos de codificadores PCM para reconstruir correctamente el mensaje? Para esto es necesario realizar un proceso de filtrado que es para suavizar la señal reconstruida y así eliminar cualquier ruido o distorsión. Por segundo, también se hace una interpolación, que esto es para agregar puntos adicionales a la señal reconstruida y mejorar su resolución. Y por último, se hace una amplificación, que es para transformar la señal digital discreta en una señal analógica continua que se asemeja a la forma de onda original. La parte C de la experiencia se denomina codificación y decodificación del habla. Esta parte del experimento permite codificar y decodificar las ondas producidas por el habla. Para ello se modificaron las conexiones como se muestran en estas dos imágenes del ítem número 1. Se ajustó el alcance para poder observar dos ciclos del mensaje original y muestrado. Se desconectó los enchufes a la salida del generador de funciones y se procedió a tararear al micrófono mientras se observaba la pantalla del osciloscopio. Esta fue una foto que tomamos al momento de paradear al micrófono del audífono. La parte D se denomina recuperación del mensaje. En esta sección se reconstruyó el mensaje a partir de la señal de la salida del módulo decodificador PCM utilizando un filtro paso bajo. Para ello se ubicó el módulo de filtro paso bajo sintonizable en el DATEX SFP y se configuró su control de ganancia suave a aproximadamente la mitad de su recorrido. Luego se giró el control de ajuste de frecuencia de corte suave del módulo de filtro paso bajo completamente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Se desconectaron los enchufes a la salida del módulo de voz y se realizaron otras conexiones, es decir, estas de aquí del ítem número 1, obteniendo como resultados la imagen que estoy señalando con el cursor. Se giró el control de frecuencia de corte suave del módulo de filtro paso bajo en el sentido de las agujas del reloj y nos detuvimos en el momento que la señal se reconstruyó. Después se conectó el módulo amplificador, la imagen del ítem número 2, es decir, la nueva conexión que se realizó. Se giró el control suave de ganancia del módulo amplificador al sentido contrario de las agujas del reloj. Nos pusimos los audífonos y se giró el control de ganancia suave en el sentido de las agujas del reloj hasta poder escuchar cómodamente la salida del módulo del filtro paso bajo sintonizable, por lo que se configuró el sonido del mensaje recuperado en la memoria. Por último, se desconectó el cable del módulo amplificador y se conectó a la salida del generador de funciones. Se comparó el sonido de las dos señales y se confirmó que eran similares. Por acá podemos observar la señal que le tomamos foto y nuestra compañera María realizando la experiencia con los audífonos puestos. Bueno, en este análisis de resultados es muy enfático porque se llega a responder y clarificar de por qué, aunque se toman señales que parecen y suenan igual, por qué el mensaje reconstruido no es una copia perfecta del mensaje original. Esto se debe a varias razones: error de cuantificación, error de muestreo, ruido, limitación del sistema. Entonces, en el error de cuantificación, en este proceso implica la asignación de un valor numérico discreto a una señal analógica continua. En la PCM, la precisión de la cuantificación está determinada por el número de bits utilizados para representar cada muestra de la señal. Sin embargo, debido a que el valor cuantificado más cercano a la muestra original se utiliza para representarla, se produce un error de cuantificación que afecta la precisión de la señal reconstruida. En el error de muestreo, en este proceso, la toma de muestra de una señal analógica continua a intervalos de tiempo regulares hace que la frecuencia de muestreo sea demasiado baja. Entonces, la señal reconstruida puede no ser una representación precisa de la señal original. Con el ruido, en este proceso, lo que puede afectar es la precisión y la calidad. Entonces el ruido puede ser causado por varios factores como la interferencia electromagnética o los errores en el circuito de conversión analógico-digital. Y por último, con las limitaciones del sistema, este puede estar limitado por varios factores como la precisión del reloj de muestreo, la resolución de la conversión analógica-digital,
la precisión de los filtros de reconstrucción y la calidad de los amplificadores de salida, pues estas limitaciones pueden afectar la calidad y precisión de la señal reconstruida. Y pues en resumen, aunque la PCM puede producir una señal que parece y suena similar a la señal original, la reconstrucción no es una copia perfecta del mensaje original debido a errores de cuantificación y pues lo mencionaba anteriormente. A continuación estaremos diciendo las conclusiones sobre ambas experiencias. A manera de conclusión para ambas experiencias, es importante resaltar que todos los procesos y análisis que se realizaron a lo largo de los informes fueron claves para el hallazgo de cada uno de los valores y datos necesarios en las prácticas, así como convertir señales de mensajes analógicos en un flujo de serie continua de números binarios para el caso de la codificación PCM y recuperar dicho mensaje implementando los números binarios en series para el caso de la decodificación PCM. A partir de los resultados obtenidos y evidenciados tanto en las tablas como en las figuras realizadas, se puede destacar que lo más importante de cada uno radica en el procedimiento realizado de la modulación para transformar una señal analógica en una secuencia de bits en el caso de la codificación PCM, así como podemos observar en la figura que se encuentra del lado izquierdo. Y para la decodificación PCM, fue en cómo el decodificador examinó cada código digital recibido y recompuso el valor de la muestra cuantificada y con ayuda de un filtro paso bajo se recupera la señal que se muestreó. Gracias a las variaciones realizadas y al muestreo del voltaje de la señal analógica en ciertos intervalos de tiempo, se puede analizar la señal y comparar cada una con un set de voltajes de referencia llamados niveles de cuantificación. Con esto se pudo afirmar que se realizó cada proceso de las mediciones, observaciones y variaciones de una manera correcta, cumpliendo así con los objetivos planteados al inicio de este informe, los cuales radicaban en la conversión y el análisis de varias señales de voltaje a PCM y también el convertir el flujo de datos de PCM en una señal PAM. Se destaca que la práctica se ejecutó de manera exitosa y se planea que para próximas experiencias se siga efectuando cada proceso e investigación de manera minuciosa para así poder obtener unos buenos resultados. Muchas gracias por la atención prestada. Esto ha sido todo.